Bueno, bienvenidos a esta nueva masterclass. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo de cómo usar es la herramienta más importante que utilizamos ahora, generalmente para hacer presentaciones. Pero antes quiero iniciar con contándoles algo que me pasó ayer. Resulta que tuve la oportunidad de asistir a una conferencia sobre historia, una conferencia estuvo muy buena. El conferencista es una eminencia en estos temas, ha estado investigando sobre la historia de Colombia, no sé, lleva más de 20, 30 años estudiando, y los últimos 12 años él ha estado indagando sobre eventos y hechos que no se cuentan mucho sobre nuestra independencia y sobre todo ese periodo de comienzos del siglo XIX en que las colonias y sobre todo esta colonia se independizó, y da unas tesis muy, digamos, un poco controversiales acerca de las versiones que no se cuentan acerca de estas historias, de estos eventos. Bueno, en todo caso, el asunto es que la conferencia estuvo muy buena, estuvo muy interesante. Lo que decía esta persona era algo muy interesante. Sin embargo, más o menos la conferencia duró casi, no sé, entre hora y media y hora y 45, pero después ya de una hora, hora y cuarto, ya todo el mundo estaba muy cansado y como que la gente ya estaba, se notaba como el agotamiento. Y yo me preguntaba, bueno, por qué será que la gente se ve tan cansada? Yo cuando voy a una conferencia también ya empiezo también a fijarme en este tipo de cosas. ¿Por qué será que la gente como que está cansada un poco, está incómoda? Y me puse a analizar un poco y efectivamente algo que no contribuyó a que esa conferencia fuera mucho más digerible y fuera mucho más fácil de recibir fue el manejo precisamente de las herramientas audiovisuales que hacía esta persona, que hacía este gran historiador. Casi todo el tiempo estuvo poniendo texto, 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 y estuvo remitiendo muchas citas y muchos extractos de documentos y los ponía textualmente ahí sobre la pantalla. Y entonces, a pesar de que el tema era muy interesante, pues yo terminé por lo menos, y me di cuenta de que las personas alrededor también les pasaba, terminamos bastante cansados, sobre todo de leer. Entonces, fue un muy buen ejemplo para traer hoy a colación porque precisamente vamos a hablar sobre eso. Les recuerdo, mi nombre es Camilo Pinzón. Pueden ver ahí en la pantalla eh, los datos de mis redes y mi correo electrónico. Pueden escribirme. Si me siguen en Twitter van a ver que comparto un montón de información acerca de esto de presentaciones. Yo busco mucha información y la comparto siempre por ahí. Y después les vamos a dar más sitios donde pueden conseguir información que compartimos. Y hoy vamos a hablar de la herramienta que más utilizamos, que es el PowerPoint. Esto se llama, o sea, vamos a hablar de PowerPoint, pero todo lo que voy a decir aplica para cualquier herramienta de software que sirva para, como medio audiovisual en una presentación. Llámese Keynote, que es la herramienta que utiliza Mac, o Prezi o cualquier otra. Porque lo que vamos a hacer hoy, de lo que vamos a hablar hoy, no es de cómo, no es una charla técnica de cómo utilizar los menús y las opciones de PowerPoint. Para eso hay mucha información en Internet. Buscan en Google tutoriales de PowerPoint y van a encontrar millones. Aquí vamos a hablar es de los conceptos básicos que debemos tener en cuenta al momento de hacer presentaciones. Porque no interesa si sabemos usar súper bien la herramienta y conocemos todas las opciones y conocemos todo lo que podemos hacer, si aplicamos mal todo ese conocimiento. Entonces vamos a hablar un poco de los fundamentos como, como, como lineamientos estratégicos para usar PowerPoint, más que el uso propio de la herramienta y de los menús. Y nos vamos a centrar
en tres cosas principalmente. Eh, Mientras preparábamos toda esta charla, nos dimos cuenta de que esto va a ser una serie. No este es el primer capítulo de una miniserie de cuáles son los fundamentos y los conceptos básicos del uso de la herramienta. Por eso hoy vamos a hablar de tres elementos principales que son las imágenes, el texto y los datos. Estos tres tal vez son los que más comunicamos cuando usamos el PowerPoint. Y desafortunadamente no lo hacemos en general de la manera más correcta, más efectiva para que el mensaje que queremos transmitir sea recibido por la audiencia, por el público, de la manera más efectiva. Entonces, muchas veces tenemos muy claro qué es lo que queremos decir, pero la herramienta no la utilizamos apropiadamente y lo que empieza a pasar es que esa herramienta se nos empieza a volver algo en contra nuestra, porque no la sabemos usar bien. Entonces vamos a dar un par de, vamos a hablar de un par de lineamientos claros de cómo utilizar estas tres cosas. Entonces, iniciemos primero con algo que yo los quiero invitar, y es que cada vez que ustedes vayan a utilizar esta herramienta, van a utilizar el PowerPoint, traten de buscar la simplicidad a toda costa, por encima de todo. Y la simplicidad entendida como sacar orden del caos. Llegar a la simplicidad es algo bastante difícil. Suena paradójico, pero es así. Es de toda la información, de todo lo que tenemos que decir, ¿cómo hacemos para mostrarla de tal manera que sea fácilmente recibida por nuestro auditorio? Entonces, siempre busquen el camino simple, pero esto no se trata de ser simplones o de no poner toda la información. Esto se trata de agregar valor a través de la herramienta para reforzar el mensaje que vamos a transmitir. Entonces, siempre busquen la simplicidad. Y el primer, digamos, el elemento básico para que la simplicidad funcione es comunicar una idea por diapositiva. Úsenlo como una regla de oro, una idea por diapositiva. Ahorita vamos a explicar también un poco más por qué. Pero si es así, el auditorio, el público nos va a entender mucho mejor y más fácil el mensaje. Si le damos mucha información, los podemos confundir o podemos desviar su atención hacia otro lado o podemos llevarlos a un lugar que estén mirando una cosa mientras nosotros estamos hablando de otra. Si solo hay una idea planteada en la diapositiva, pues tanto el que recibe la información como el que la transmite, pues está hablando de lo mismo. La atención de los dos está enfocada en lo mismo. Entonces, esa es la regla de oro. Por ahora esa es la regla de oro. Simplicidad a través de una idea por diapositiva. Entonces, ahora sí, empecemos con el primer punto, que son las imágenes. Las imágenes realmente nos sirven para reforzar el concepto. Por ahí el dicho famoso que una imagen habla más que 1000 palabras, dice más que 1000 palabras. Y es verdad. Lo que pasa es que la imagen en PowerPoint es un complemento, es un refuerzo que nos sirve para enfatizar el mensaje. Esto les voy a mostrar algunos ejemplos de diapositivas reales que yo he visto, que aprovecho y yo les tomo fotos para más o menos mostrar lo que no se debe hacer. Y ahorita también les muestro un ejemplo de cómo se podría hacer mejor. Entonces, por ejemplo, fíjense en esta diapositiva que estamos viendo acá. Están hablando de pues, un tema ambiental, no nos interesa mucho sobre qué específicamente, pero sí ven que hay tres dimensiones, está hablando de tres cosas. El medio socioeconómico, el medio físico y el medio, que dice acá, el medio biótico, ¿ok? Resulta que aquí nos están hablando de tres cosas y nos están dando información de cada una de esas tres cosas. Entonces, ¿qué sucede? Primero, estas imágenes realmente no están reforzando ningún concepto. Para mí eso es simplemente decoración. Las imágenes deben ser parte del diseño de la diapositiva, no simplemente como, pongamos una fotico bonita de unos pajaritos porque estamos hablando del medio biótico.
Entonces, la premisa que sigue es que si lo que vamos a poner en la diapositiva agrega valor, se queda, y si mete ruido, se va. En este caso, estas imágenes están metiendo más ruido que lo que están agregando valor. Y además de eso, hay una gráfica con muchísima información, con muchísimos datos, sobre la cual ni siquiera el presentador habló. Entonces, fíjense que aquí hay 3 ideas distintas en la misma diapositiva. ¿Qué sucede? Que yo como público voy a estar tentado por alguna de las 3 y me voy a enfocar en tratar de descifrar alguna de ellas. Posiblemente el presentador esté hablando de otra de las 3 ideas. Entonces mi atención va a estar en una cosa y el presentador va a estar hablando de otra. Aquí no hay comunicación, el mensaje no va a ser efectivo. Entonces, ¿qué sugiero yo? Primero, aquí voy a tomar como ejemplo una diapositiva de un gran amigo mío, de Ignacio Gaitán. Él está en este momento como cabeza de Impulsa y tuve la oportunidad de asistir a una de sus conferencias. Él no solamente es muy bueno hablando en público, sino que es muy bueno haciendo y manejando el PowerPoint. Entonces, fíjense la diferencia como lo hace mi amigo Nacho. Él va e introduce el tema y dice las 5 claves para innovar con impacto. Entonces, muestra como la manera como siempre enumeramos, 5, una mano diciendo ahí. Y después, diapositiva por diapositiva, nos va mostrando cada uno de esos 5 elementos. No voy a mostrar las otras 5 diapositivas, pues, porque la verdad no, pues esto es una información, digamos, privada que usa Ignacio. Pero las siguientes 5 diapositivas eran imágenes que reforzaban el concepto de cada una de esas 5 claves. ¿Okay? Las diapositivas, o sea, usen tantas diapositivas como sea necesario. O sea, no les dé miedo utilizar muchas diapositivas. Yo sé que lo primero que están pensando es que, bueno, es que si pongo muchas diapositivas me voy a alargar mucho en el tiempo. Yo creo que a la final termina siendo lo mismo o inclusive menos, porque a veces ponemos tanta información en una diapositiva que nos demoramos más de la cuenta en esa diapositiva y al final es más tiempo en esa única con muchas ideas que si las dividimos con una diapositiva por idea. Entonces, no les den miedo, esas diapositivas son gratis, esas no las cobran, el planeta no está necesitando, no está exigiéndonos que ahorremos diapositivas, usen la mayor cantidad de diapositivas o las que sean necesarias. Entonces, si van a hablar de 5 claves, digan que van a hablar de 5 claves y después una por una las van enumerando. A mí me gusta además usar imágenes de pantalla completa, me parece que refuerzan aún más el concepto, y de pronto utilizar un texto corto, pocas palabras, y que simplemente diga, nos ubique acerca del tema sobre el cual estamos hablando. Ahora, entonces, las imágenes sirven como refuerzo del concepto, no como decoración. Y lo segundo que les quiero decir es que en la medida de lo posible utilicen imágenes propias, porque además esto les da la oportunidad de contar la historia que hay detrás de esa imagen. Por ejemplo, esa foto que ustedes están viendo ahí es una foto de mi hijo que duró toda una tarde jugando, eso fue un cumpleaños, creo, una Navidad, en que le dimos un regalo así de ese tamaño, y como en la propaganda él se quedó toda la tarde jugando con la caja y con la perrita Lupe que ustedes pues, pueden ver acá. Entonces él se inventó un mundo alrededor de esa caja y esa era la cueva del monstruo y él jugaba con ella y obviamente a la pobre Lupe le tocó jugar de monstruo toda la tarde, ya no quería estar ahí, ya quería irse, pero el Jacobo no la dejaba salir, entonces cuando yo voy a hablar de creatividad, por ejemplo, traigo esa imagen y cuento esta historia y me sirve como abrebocas del tema que voy a hablar. Entonces, las imágenes propias, todos tenemos ahora muchas imágenes en nuestros celulares, en los computadores, en las tabletas, que nos sirven para eso. Y todo el tiempo estamos documentando lo que nos está ocurriendo. Entonces, nos sirven para contar historias, por ejemplo, para reforzar conceptos, pero además pasa algo adicional. Si ustedes buscan en Google imágenes que les ayuden a diseñar, para que ustedes usen para diseñar sus diapositivas, es muy probable que muchas de ellas tengan derechos de autor. Lo que pasa es que no es muy claro cuáles sí y cuáles no. Si son imágenes propias, ustedes no van a sufrir por eso, no van a tener ese problema y no van a incurrir como
éticamente como en algún acto que no sea, digamos, del todo aceptado, ¿ok? Entonces, en la medida de lo posible, usen imágenes propias o si no, utilicen imágenes que sean de libre uso. Y para eso, les voy a dar aquí ahorita un par de sitios donde las pueden descargar. Entonces, por ejemplo, esta página que se llama unsplash.com tiene millones de fotos de libre uso. Esta iniciativa arrancó como eh, una persona que quería publicar imágenes de muy buena calidad, imágenes profesionales, y publicaba 10 imágenes cada 10 días. Y este proyecto se le creció, se agrandó, muchísima gente, inclusive fotógrafos profesionales, empezaron a enviarle sus fotos, regalándolas para que las publicara. Y de hecho hay una pestaña ahí donde dice todos los trabajos y todas las cosas súper chéveres que se han hecho a partir de las imágenes que se han publicado. Entonces ya esto se volvió gigantesco, ya está por categorías, pueden encontrar en todos los temas, son de excelente calidad y son de libre uso. Lo único que les piden a ustedes es que cuando utilicen las imágenes simplemente digan el crédito de la persona que la tomó. Entonces yo recomiendo muchísimo esta página. Otra página que recomiendo se llama The Noun Project, como dice ahí, The Noun Project, thenounproject.com. Es un sitio para descargar iconos, y hay iconos sobre todas las temáticas, hay millones de iconos. Igualmente, hay una versión gratuita en la que uno puede descargar los iconos, puede usarlos como uno quiera, simplemente también piden que se les dé crédito a las personas que los diseñaron, y tiene una versión paga en la que los iconos que aparecen ahí son más personalizables, uno les puede cambiar el color, la forma, bueno, ciertas cosas. Con la versión gratuita es más que suficiente y funciona bastante bien. Hay iconos para todo y pues se bajan, digamos, de manera legal. Y esto es un bonus. Esta otra página que se llama slidecow.com da muchísimos tips, da algunos templates y bastantes tutoriales de cómo usar PowerPoint, cómo hacer un embudo y que haya una flecha que lo atraviesa y que quede bastante realista con herramientas súper sencillas. Está muy bien explicado y son videos muy cortos, muy fáciles de entender. Entonces, esta es la otra herramienta que les quiero compartir y que es bastante útil. Entonces, para resumir en el manejo de imágenes, primero, usen muchas imágenes. Las imágenes refuerzan el concepto y ayudan a entender mucho más fácil. El cerebro prefiere una imagen a una definición o a un montón de texto. Entonces, esto va a hacer que su mensaje sea transmitido más efectivamente. Segundo, en la medida de lo posible, utilicen imágenes propias. ¿Por qué? Porque primero, no entran en líos de derechos de autor y segundo, da pie para contar historias y para documentar el proceso o aquello sobre lo cual ustedes estén hablando. Y por último, están estos 3 sitios que les recomiendo para bajar imágenes, para bajar iconos. El de imágenes se llama unsplash.com, para bajar iconos se llama thenounproject.com y para utilizar la herramienta con tutoriales de PowerPoint está slidecow.com. Bien, de imágenes podríamos estar hablando toda una tarde, toda una noche. Desafortunadamente, pues aquí el tiempo es muy corto. En los talleres que hacemos sobre presentaciones profundizamos mucho más sobre este tema, con ejemplos reales sobre qué hacer, qué no hacer y cómo hacemos para pasar de un lado al otro. Es bastante entretenido, divertido y sobre todo ilustrativo porque vemos ejemplos de cosas que nosotros hacemos todo el tiempo y no somos conscientes de lo poco efectivos que somos transmitiendo mensajes de esa manera. Muy bien, sigamos. El siguiente punto es sobre el texto. Y sobre el texto hay algo que quiero decirles en primera medida. Esto lo probamos en cada taller, en todos los talleres que hacemos diferentes experimentos
para comprobar, no voy a decir científicamente, pues porque esto no es un experimento realmente que sigue rigurosamente el método científico, pero sí hacemos bastantes juegos y pues, comprobamos que el cerebro humano no es multitarea. Cuando se trata de dos tareas complejas, el cerebro no puede procesarlas al mismo tiempo. No somos multitasking, no somos multitarea. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el texto? Pues resulta que yo no puedo leer detalladamente y analizando lo que estoy leyendo al mismo tiempo que mientras estoy escuchando a alguien hablando. ¿Ok? Yo no puedo leer y escuchar a alguien y procesar esas dos entradas con un alto nivel de calidad. Puedo de pronto leer un poquito y luego saltar a escuchar a la persona y luego volver a leer y luego... Entonces, trato de hacerlo así, pero la calidad del procesamiento de la información va a bajar muchísimo. Si yo leo y estoy concentrado y después escucho a la otra persona, ahí sí puedo procesar las dos cosas con un alto nivel de calidad. Entonces, resulta que ya que nuestra atención no la debe estar en una sola cosa, en una sola tarea compleja, pues poner mucho texto en una diapositiva lo que hace es dividir nuestra atención en dos entradas complejas, lo que estoy leyendo y lo que está diciendo el presentador. Entonces, no estoy entendiendo con la mejor calidad ninguno de los dos mensajes. Entonces no tiene sentido. Yo como presentador no voy a querer que la persona que me escucha entienda a medias dos cosas. Yo quiero que entienda bien cada una de las cosas que yo le digo. ¿Ok? Entonces, mmm, pasa como cuando, esta es una foto de una película del Libro de la Selva que casualmente estaba viendo en estos días y noté algo muy curioso. Resulta que la película estaba en español y eh, tenía subtítulos, porque ahora con estos operadores de cable que son todo lleno de juguetes, uno puede cambiar el idioma y cambiar los subtítulos y todo eso. Y por defecto, en esta película estaba en español y tenía subtítulos. Y no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo estaba en esa película, yo terminaba leyendo los subtítulos. Estaba en español y de todas maneras yo leía los subtítulos. Entonces cuando yo pongo texto en una diapositiva que dice exactamente lo que yo estoy diciendo, es el mismo efecto. Por alguna razón el público va a elegir leer y mientras está leyendo no me está escuchando. Entonces dirán, bueno, pero es que si lo que es lo mismo que estoy diciendo. Entonces, si es lo mismo, el problema es que alguien está sobrando. Y si el público decidió leer en lugar de escuchar, el que está sobrando es el presentador. Y eso no puede pasar. La presentación, o sea, el elemento principal de la presentación es el presentador. El PowerPoint es una ayuda que le ayuda a reforzar su mensaje, pero no es la presentación. Entonces, mmm, al poner texto, lo que ustedes están haciendo es autoeliminarse de la ecuación, porque la interacción empieza a ser buenísima entre el tablero y el auditorio, y el presentador pasa a un segundo plano, y creo que ustedes no quieren que eso les ocurra, ¿ok? Entonces, hacemos cosas como estas. Si ustedes leen un poquito en detalle, en esta diapositiva, esto es de una diapositiva de unos alumnos de ingeniería, y dice, el estudio de tránsito suministrado no es claro en cuanto todo lo que está diciendo el presentador es exactamente lo mismo que está ahí. Entonces yo me pregunto, para qué escribir exactamente lo mismo que yo estoy diciendo? O sea, no tiene sentido. Porque como ya lo expliqué, el que va a salir de la ecuación es el presentador. Y ustedes no van a querer eso, ¿ok? Entonces, más bien, ilustren lo que están diciendo con una buena imagen o con una buena gráfica, con algo, como algo mucho más visual, y ustedes encárguense de contar el cuento, de echar el rollo. Eso que está escrito ahí es lo que ustedes tienen que decir. Lo que seguramente están pensando es, pero es que lo ponemos ahí por si se me olvida. Entonces, ¿qué pasa? Algo inclusive peor.
Resulta que si se les olvida y ustedes voltean a mirar la diapositiva y ven todo ese texto, lo que van a terminar haciendo es leer. Entonces, hay dos cosas. Ustedes están leyendo en voz alta y el público está leyendo mentalmente. ¿Ok? Lo primero que ocurre es, mentalmente yo leo más rápido de lo que el presentador habla. Entonces yo voy a terminar primero y mientras él termina yo ya estoy distraído con otra cosa. Y segundo, empieza a hacerse una interacción buenísima entre el presentador y el tablero y entre el público y el tablero. Y la verdad, la conversación debería estar es entre el presentador y el público, no a través de un tablero, no con un intermediario que es el tablero, ¿ok? Entonces, no es buena idea en absoluto poner todo el texto. Si por alguna razón hay que poner una definición, un artículo, una ley o algo así que tiene que ser textual, escríbanla ahí, resalten las palabras importantes, denle tiempo a la audiencia que la lea y después ustedes van recorriendo los elementos más importantes de esa definición y ya no hay esa competencia ya no estamos dividiendo la atención del público. El público primero lee y después escucha al presentador acerca de lo importante de esa definición. ¿Ok? Entonces, recomendación, no escriban texto. Si ustedes están redactando en PowerPoint, ya están usando mal la herramienta. PowerPoint no se lo inventaron para redactar ni para escribir. Para eso hay otras herramientas. Word, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, no es buena idea. Ahora, imagínense, esto es otra diapositiva real. Dice además, es muy contradictorio, porque dice, estas son las áreas de foco propuestas. Y son como 16 áreas, cada una con 5 o 6 elementos, o sea, son como 80 ítems. Yo pretendo, primero, que la gente pueda leer eso no es legible. Segundo, que lo lea todo. Tercero, que le quede cuánta información de todo eso que le estoy entregando. Y quinto, yo como presentador tengo en mi cabeza toda esa información. O sea, ¿cuál es el objetivo de mostrar todo eso? Yo no le veo ningún objetivo claro. Entonces, ese tipo de cosas, no sé si a ese extremo, pero nosotros caemos mucho en el error de hacerlo. Si no cabe en letra 36, entonces busca una manera de dividir la idea o de escribir menos cosas o de hacerlo de otra forma, pero no lleguemos a eso porque para eso, o sea, la gente no vino hasta acá, y menos si tuvo que pagar, por ejemplo, para sentarse a ver a alguien leyendo. No tiene sentido. Si es para leer un montón de información, pues me la hubieran mandado por correo, yo la leo a mi ritmo, por mi cuenta, cómodo en mi casa, y no tengo que pagarle a alguien o invertir mi tiempo en ver a alguien, un fulano, parado leyendo lo que yo pude haber leído por mi cuenta. Entonces, no tiene ningún sentido. Ok. Entonces, para resumir lo del texto. El cerebro no puede hacer dos cosas complejas al mismo tiempo, no puede procesar información compleja de dos fuentes al mismo tiempo. Por lo tanto, si yo pongo a leer y además a escuchar al público, pues no van a hacer ninguna de las dos cosas con un alto nivel de calidad. No somos multitarea. Pasa como con los subtítulos de las películas, que asisten en español, terminamos leyendo. Y al presentador también se le devuelve porque si está nervioso, si por alguna razón cree que se le pasó alguna información, también va a terminar leyendo. Entonces la interacción entre el presentador y el público se pierde y lo que se forma es una interacción de presentador con el tablero y del público con el tablero. Entonces no hay realmente una conversación ahí. No es buena idea usar mucho texto. Bueno. Y el tercer punto del que vamos a hablar es cómo transmitir datos, gran cantidad de información, sobre todo numérica. Esto es algo en lo que es más común y es más fácil caer en errores y que es más difícil de corregir. Entonces, lo primero, bueno, hay que tener en cuenta tres cosas súper importantes al momento de transmitir información.
Lo primero, la información que yo transmito, la que yo elijo para mostrarle al público, es la que para esa persona es más relevante. Cada diapositiva que ustedes diseñen, que ustedes hagan, tiene que estar pensada para el que la recibe, no pensando en ustedes. Entonces, si yo voy a dar una información, tiene que ser la que yo considero que es más importante, pero para el otro, no para mí. Lo que a él más le interesa, tengo que ponerme en su lugar. A veces tengo que correr un riesgo y poner la que yo creo. Si de pronto hay la posibilidad de negociar desde antes, pues lo hago, pero es al otro al que le tiene que ser relevante esa información. Lo segundo es que tiene que ser fácil de entender en un vistazo. No es buena idea poner al público a descifrar y a mirar y a tratar de atar los cabos y de unir y hacer las relaciones, porque, como ya lo dijimos, mientras él está enfocado en eso, ya dejó de escuchar. Entonces tiene que ser presentada de tal manera que con un vistazo sea fácil de entender. Y segundo, que sea valiosa. Es decir, de todo ese mundo de información, de todos esos datos, de todas esas tablas, ¿qué es lo que nos muestra? O sea, ¿qué es lo que extraemos de ahí? ¿Qué es lo que, para qué nos sirve toda esa información? No es solamente darla porque sí, es darla, pero sacar el valor que hay ahí. Es decir, poder sacar conclusiones, qué hallazgos encontramos, qué recomendaciones podemos hacer a partir de toda esa data. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Este es digamos que yo soy un vendedor que le estoy eh, haciendo un reporte a mi gerente de ventas que vino de la casa matriz. Y lo que generalmente hacemos es que le mostramos toda la información de todas las ciudades y de cada producto por cada ciudad. O sea, hacemos esa tabla que es importantísimo hacerla, pero lo que hacemos es mostrarle, dispararla así. Entonces nuestro gerente que vino de visita, que quiere ver toda esta información, pues tiene que empezar a mirar y a empezar a comparar y empezar a decir, bueno, ¿cuál es el más, bueno, pero cuál es más grande, cuál está creciendo, cuál no, dónde nos fue bien o no? Tiene que empezar a desglosar toda esa información. Pues resulta que de toda esa información hay cosas valiosas. Por ejemplo, si empezamos a ver el producto uno, digamos, nos vamos a dar cuenta de que casi todas las ventas están en una sola ciudad. Entonces hay que ver, bueno, ¿qué está pasando con las demás ciudades? ¿Por qué hay unas ciudades tan bajitas y una tan grande? ¿Es normal? ¿Eso se puede cambiar? ¿Vino así? También le podemos mostrar de esta manera fácil cuánto fueron las ventas totales de ese producto y si subió o bajó y en qué porcentaje. Entonces, fíjense que de una manera muy rápida, muy sencilla, estamos sacando todo lo valioso de este cuadro que estábamos viendo antes. ¿Ok? Entonces, la data por la data realmente no sirve de mucho, sirve es qué extraigo de ahí. Entonces, por ejemplo, miren, la mitad de las ventas del producto uno pertenece a una sola ciudad. Hay que empezar a analizar por qué. Y si es el caso, y si es mi tarea, doy las explicaciones, las justificaciones y puedo proponer un plan de acción para que esa distribución cambie si es que es necesario. ¿Ok? Entonces, por el lado del producto, ya vimos eso. Ahora, miremos por ciudades. Entonces, muestro también, digo, cuánto vendimos en total, si eso significó un incremento, un decremento con respecto al periodo anterior, y cómo estamos por ciudades de la sumatoria de productos. Entonces, también hay que ver cuáles ciudades crecieron, cuáles no, por qué debería ser así, qué plan de acción podemos implementar. Entonces, fíjense que pasar de, de esto a hacer las cosas más sencillas de entender, le agrega muchísimo valor al mensaje que ustedes están transmitiendo. Y ustedes van a tener además una imagen mucho más profesional y mucho más como integral, o sea, van a transmitir una mejor imagen, como de mejores profesionales, de personas que ven más allá, que no solamente hacen un copy, paste, copiar, pegar del Excel al PowerPoint. Porque esa es la otra cosa que no les recomiendo. No hagan esos copy-paste porque los lenguajes son distintos. Entonces,
traduzcan al lenguaje gráfico, no tienen que ser imágenes ni retratos, pero sí al lenguaje gráfico, las ideas que van a transmitir y no los textos, ni las tablas, ni toda la información cruda de los reportes ni de los informes. ¿Ok? Entonces, la información tiene que ser relevante para el que la recibe, debe ser fácil de entender en un vistazo y debe sacarse lo más valioso de la información. Y de ahí, dar conclusiones, proponer recomendaciones, hacer ver los hallazgos y hacer recomendaciones, por ejemplo. ¿Okay? Muy bien. Ya para finalizar, y recordando la conferencia con el ejemplo de conferencia de la que estuve ayer, donde a pesar de ser un tema muy interesante, de ser un expositor muy bueno, al final todos estábamos ya como saturados y agotados por el mal uso de la herramienta. PowerPoint, pues es una palabra en inglés que si la traducimos al español significa algo como puntos de poder o puntos poderosos. PowerPoint no se hizo para procesar texto, ni es muy bueno para hacer gráficas, o sea, hacer tablas, perdón, hacer tablas. Para eso está el Excel, por ejemplo, el Word. PowerPoint se hizo para resaltar los puntos poderosos, los PowerPoints de lo que el presentador quiere transmitir. Entonces, llévense esa definición y cada vez que ustedes de aquí en adelante vayan a hacer una diapositiva, vayan a hacer una presentación, háganse esa pregunta: ¿cuáles son los PowerPoints que quiero comunicar? Y eso es lo que va ahí. Hagan de cuenta que cuando ustedes están escuchando a alguien, un conferencista, ustedes a veces toman ciertas notas o escriben palabras importantes. Más o menos lo que se proyecta en la diapositiva son esos comentarios o esos datos o esa información importante de lo que dice el presentador. No es toda la información. Cuando ustedes entreguen una memoria de una presentación, no debería ser el PowerPoint impreso, debería ser un documento aparte, donde sí esté toda la información. Pero en la diapositiva resalta el mensaje que ustedes van a transmitir. Con eso terminamos esta noche y realmente con eso terminamos el tema de hoy. Y quiero aprovechar para hacerles dos invitaciones y darles un regalo. Por haber asistido o por verla, si la ven en repetición, les vamos a enviar el enlace para que después la puedan ver con más calma. Les vamos a dar un regalo. Primero, quiero compartirles las redes de contactos, la empresa en la que trabajamos y con la que diseñamos todos estos procesos y todos estos nuevos métodos para comunicarnos mejor. Si nos siguen ahí y en mi Twitter personal, que está al inicio de la presentación, van a recibir un montón de información que compartimos y sobre todos estos temas que son bastante interesantes. Tips, tutoriales, sitios, mucha información súper valiosa. Entonces los invitamos a que nos sigan en redes. La segunda invitación, si les interesa profundizar más en este tema o en los otros temas que hemos tratado en las masterclass anteriores, hacemos regularmente un taller sobre presentaciones, es de duración de un día completo. El próximo va a ser el 3 de agosto, va a ser en el Club El Nogal, y pues incluye todo, desde el parqueadero, las memorias, los materiales, el almuerzo, los refrigerios, y sobre todo va a ser un espacio muy divertido en el que vamos a aprender mucho y en el que de verdad les entregamos herramientas súper valiosas, métodos, tips, y dedicamos una muy buena sección a todo lo que tiene que ver con el manejo del cuerpo, del espacio, la respiración, el contacto visual, todo esto que a veces pasamos por alto cuando le hablamos a un grupo de personas. Entonces, de verdad, están muy divertidos. Esta es ya más o menos la quinta versión que hacemos este año del taller. Hemos tenido muy buenos comentarios y pues los invitamos. Y por haber asistido a la masterclass,
Si ustedes nos dan, cuando se comuniquen con nosotros, nos dan este código que dice Masterclass, pero en lugar de las vocales están los números, en lugar de la A está el 4, les podemos dar hasta un 20% de descuento en el valor de la inscripción. Todavía está vigente por ahí un descuento por pronto pago, pero es mucho, no mucho, es menos que el 20%, pero por asistir a la Masterclass, les, de agradecimiento y de regalo les damos hasta el 20% de descuento. Entonces, si les interesa, aquí está, bueno, la información de contacto está acá, ya se las comparto nuevamente, aquí está. Nos pueden escribir a contacto-coaching.com o nos pueden escribir o mandarnos un mensaje de WhatsApp a sus dos números. O también pueden en la página con www.contacto-coaching.com entrar a la pestaña, al botón que dice presentaciones efectivas, ahí llenar un formulario y también con ese código pues les mantendríamos el descuento. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos verlos en nuestra siguiente masterclass. Probablemente va a ser sobre este mismo tema del PowerPoint y seguimos en contacto. Chao.